Bueno, muy buenas noches con todos los que se han dado cita esta noche para una charla más con nuestras obstetrices Catherine Arteaga, Lisbeth Brito y Paulina Quintín. Les damos la más cordial bienvenida a esta charla. Bienvenidos. Un padre es aquel que se preocupa, ama y protege a sus hijos hasta el fin de sus días. Por todo esto, les queremos desear a todos los papitos que nos estén viendo esta noche un hermoso día del padre. Espero hayan festejado de la manera más responsable con sus seres queridos. Muy buenas noches, yo soy Lisbeth Brito. Muy buenas noches, mi nombre es Catherine Arteaga. Muy buenas noches, mi nombre es Paulina Quintín. Vamos a empezar. Nuestro tema de hoy, vamos a hablar acerca de lo que es el parto humanizado. Continuamos. Yo les voy a hablar acerca de la historia del parto humanizado. El parto humanizado. Hace décadas en el siglo pasado empezaron a aparecer diferentes corrientes que trataban de dar solución al problema que tenía la mujer. Y este problema era el dolor en el trabajo de parto y por ende mismo ese miedo que ellos tenían. Aquí quiero hacer un hincapié que Red, un autor británico, decía que el dolor en el parto es una experiencia que cada mujer debe vivir, es único y universal. Diciendo esto, Red, en la década de los 50 más o menos, él empezó a hacer un estudio acerca del miedo y la atención del dolor. Esto que le permitió que en algunos estudios él argumentara que este miedo se puede producir por experiencias ya vividas con anterioridad y que las expectativas del dolor en el parto son muy dolorosas. ¿Y esto a qué se debe? Debido a que las mamitas vienen ese dolor llevando porque ya algunas mujeres ya les cuentan cómo fue su parto o algunas familiares les dicen, no, mi parto fue doloroso y piensan que su parto también va a ser así. Argumentando esto, Red empezó a crear diferentes estudios y él fue el pionero en la praxis. Después de esto, otros autores como Le Boyer, Bradley y Lameis empezaron a hacer diferentes métodos que tengan una maternidad segura, tengan una lactancia materna continua, es decir, en la primera hora de vida. Y aquí también estos autores perfeccionaron la psicoprofilaxis. Es decir, que estos autores dijeron, aquí la mamita debe estar acompañado por un ser querido o por un familiar. Entonces, ellos fueron también los pioneros en decir, la mamá debe estar acompañada para que se sienta más segura, para que se sienta en confianza y ese proceso del trabajo de parto sea más ameno. Posteriormente a esto, en 1985, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, publicó una guía del parto que se fomentaba específicamente en lo que vendría a ser en la ayuda en el parto natural e hizo hincapié en algo, que la obstetra sea el personaje principal en la atención de parto y por ende en la contribución de la humanización de este parto. Y en el 2002, en una conferencia internacional de la humanización del parto que se celebró en Brasil, se hizo hincapié igual en la humanización del parto en los establecimientos de salud. Y aquí ellos hacen también hincapié que la humanización es un proceso, que el parto es un proceso psicosomático, es decir, que debe estar en relación el cuerpo con la mente de la mamá. Entonces, eso es poquito de la historia que podemos hablar del parto humanizado y continuamos. El parto es el proceso natural en el que los bebés dejan el mundo intrauterino para entrar en el mundo extrauterino, siendo uno de los eventos más importantes e irrepetibles en la vida de la mujer. Entonces, muchas veces hemos escuchado todo lo que es acerca del parto humanizado, pero ahorita vamos a profundizar en la palabra humanización, qué es lo que nos quiere decir esta palabra. Entonces, humanización es un proceso de comunicación y cuidado entre las personas,
que lleva a la autotransformación y la comprensión del espíritu y la naturaleza, los miembros de la familia, la comunidad, el país y la sociedad global, y también con otras personas en el futuro, así como con las generaciones pasadas. Entonces, como podemos observar ahí, el concepto de parto humanizado es muy amplio y abarca muchísimas cosas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Que todas las mamitas tengan un parto respetado, que respeten la intimidad del entorno del parto y el nacimiento, ya que esto es indispensable para el futuro tanto del bebé como de la mamá. Un parto humanizado se va a encargar de respetar lo que son los valores, las costumbres, las creencias y la etnia. También nosotros, a través de un parto humanizado, vamos a luchar contra las cesáreas innecesarias, que muchas veces se la realizan sin el consentimiento previo o sin existir una patología adecuada para poder llevar a cabo esta cesárea. Nosotros como obstetrices reconocemos el parto como un hecho biológico, psicológico, emocional y social, y aumentamos el poder de decisión que tiene la mujer en todo este proceso. Entonces, en sí el parto humanizado es algo que no debería de llevar este adjetivo, ya que todos los partos deberían de ser así, pero en muchos medios hospitalarios no se lleva a cabo este proceso. Entonces, tenemos que saber que las mujeres son mamíferas y por lo tanto las mujeres saben parir, no necesitan de un médico que les esté dirigiendo su trabajo. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer al momento de dar a luz es conectarnos con nuestro bebé. El bebé nos va a decir cómo nosotros debemos de seguir este proceso. En los años de 1970, Michel Odette, que es lo que se encarga de él, de ya transformar el parto como lo conocían, incrementa lo que es el parto humanizado y en la maternidad donde él trabaja comienza a formar lo que es el parto en agua. Entonces, con eso existe una revolución. Y en 1975, Frédéric Le Boulanger también revoluciona el parto por su forma de atender y también implementa lo que es el parto en agua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a partir del siglo XVII ya se comienzan a incorporar cirujanos en la atención de los partos. Entonces, con esto hacen a un lado a las parteras, las despejan de su trabajo y comienza a ver la tecnificación de la asistencia en el nacimiento. Entonces, todo lo que había logrado de lo que es el parto humanizado, otra vez vuelve a recaer. En el siglo XIX y el parto ya pasa a ser medicalizado y esto se convierte en un hecho despersonalizado. En el siglo XX ya todos los partos domiciliarios comienzan a ser partos hospitalarios. Aquí ya se pierde todo lo que es la tradición humanista y se comienza a dar la medicina especializada. Entonces, en el siglo XX ya se le considera a la gestante como una mujer enferma. Entonces, tenemos que recordar que todas las mujeres embarazadas, la gran mayoría, son sanas, no tienen complicaciones. Entonces, no debería de ser considerada como una persona enferma. Y hoy en la actualidad, todo el esfuerzo y el conocimiento que tienen las mujeres para poder dar a luz ha sido ignorado. Y esto va a ser sustituido por máquinas, anulando así todo el proceso de lo que se va creando de lo que es el parto humanizado. Continuamos. Entonces, tomando en cuenta lo que mis colegas acaban de mencionar, yo les voy a hablar acerca de todo lo que tiene que ver con los derechos y los beneficios del parto humanizado. Entonces, cabe recalcar que el parto es el proceso natural en el que los bebés nacen. Es uno de los eventos más importantes en la vida de la mujer. Por esta razón, nosotras como obstetrices tenemos el deber y la responsabilidad de brindar a todos los beneficios y el buen trato, dándoles el protagonismo a los que corresponden, que son la mamá, el bebé, en este caso la pareja, la familia, porque de eso se trata el parto humanizado. Entonces, dentro de los derechos tanto de la mamá como del bebé, tenemos los siguientes. Durante el embarazo, parto y posparto, la mamá tiene derecho a recibir una atención prenatal idónea, una asistencia durante la labor de parto, una asistencia, me refiero a asistencia no a la manera de
de meternos en la situación, sino de acompañar, más no de nosotros ser quienes tomamos la batuta de este momento. Al contrario, nosotros solo estamos para guiar este momento. También todas tienen el derecho de tener la tecnología y los procedimientos adecuados culturalmente, usados de esta manera apropiada con el consentimiento informado, de tal manera que estos se utilizan de forma rutinaria e indiscriminada. También tienen derecho a saber sobre que su cuerpo, ellas saben mediante el dolor cómo manejarse, cómo caminar, cómo moverse. Entonces ellas debemos de tener el respeto de dejarlas ser lo que necesitan ser en ese momento. También ellas tienen derecho a que las acompañen, ya sea un familiar, un profesional, su pareja, una amiga, tienen derecho al acompañamiento total durante todo el proceso del parto. Entonces, tienen derecho, como les había mencionado, a ser los protagonistas, a ser consideradas como personas sanas, a decidir lo que necesitan en cada momento, a ser informadas sobre todo lo que ocurre a cada momento, a elegir con libertad la compañía, como ya les había mencionado, a elegir la posición en la que desean dar a luz, a que sean libres de expresar todas sus emociones y a efectuar rituales según su costumbre, a que su intimidad sea respetada. De allí también se va a los derechos de los recién nacidos. ¿Cuáles son sus derechos? El primer derecho importantísimo, que es el permanecer junto a su madre desde el instante del nacimiento, de una forma permanente, porque para esto se creó el apego precoz, el contacto piel con piel, que es lo más seguro para que el bebé pueda conseguir su calor corporal. También ser tratado con amor, con respeto. El recién nacido no tiene por qué ser sometido a prácticas y procedimientos innecesarios, como ya sea el corte inmediato del cordón o la aspiración de secreciones cuando no es necesario, el uso de sondas nasogástricas, circuncisiones, etc. Son procedimientos que realmente no ameritan, ni en ese momento, evaluando al bebé, se puede determinar si es necesario o no, pero en la mayoría de los casos, como les estamos mencionando, no es necesario. También el bebé tiene el derecho de ser amado desde el instante de su nacimiento y a no recibir suministros de nada de soluciones con glucosa, ni leches de fórmula, ni nada. Para eso está la leche materna, la lactancia materna inmediata. Entonces, dentro de todo esto que les acabo de mencionar, los derechos que más son vulnerados en el momento del parto es obviamente violan los derechos de la intimidad de la mujer, de la integridad corporal, el recibir tratos crueles, inhumanos o degradantes. Bueno, antes de continuar tenemos unas consultas. Nos indican, ¿cuál es la diferencia entre una obstetriz y un ginecólogo? Ya, respondiendo a la pregunta. Básicamente vamos a tomar en cuenta nuestra preparación profesional. Las obstetrices somos encargadas de llevar el control de un embarazo totalmente normal, de atender un parto totalmente normal. Es decir, por así mencionarlo, los ginecólogos están preparados, obviamente, para atender partos patológicos, alguna complicación que se presente durante el periodo del parto o posteriormente el más alto nivel de la salud pública cuando no se aplica los conocimientos actualizados y se causa daño o iatrogenias. Entonces, dentro de todo esto que les acabo de mencionar, unas prácticas recomendadas por la OMS es obviamente permitir que las mujeres tomen sus decisiones acerca de su cuidado, acerca de su libre movimiento, acerca de su acompañamiento. Igualmente, la libertad de movimiento, no hacer episiotomías de rutina, no hacer rasurados ni enemas como rutina, permitir la ingesta de líquidos, permitir la ingesta de alimentación de acuerdo a cómo ellas sientan la necesidad en ese momento, restringir el uso de oxitocinas, analgesias, anestesias, que en muchos de los casos no es fundamentalmente necesario. Y obviamente, como estamos mencionando, limitar la tasa de cesáreas, que son muchas cesáreas innecesarias. Entonces, la OMS declara que todas las mujeres tienen derecho a recibir el más alto nivel de cuidados en la salud. Esto incluye el derecho a la atención digna y respetuosa en el embarazo y el parto. Y obviamente no sufrir violencia ni discriminación. Continuamos.
alguna complicación que haya venido arrastrando durante todo el proceso del embarazo. Es decir, los ginecólogos se encargan de atender las patologías tanto del bebé como de la mamá. En cambio, nosotras como obstetrices tenemos la labor de atender todo lo que tiene que ver con la normalidad. Como les habíamos mencionado también, la mayoría de los embarazos y partos son embarazos de bajo riesgo, los que se pueden atender. En el momento del parto también nosotros como obstetrices tenemos preparación diferente en ese caso, si se puede decir. Tomamos en cuenta también los derechos de la mamá. Mediante la psicoprofilaxis obstétrica, nosotros podemos ayudar con técnicas de relajación para disminuir el dolor y todo eso involucrándonos directamente tanto con la mamá como con el bebé y con la familia. Listo, tenemos otra consulta. ¿Qué profesionales son los más idóneos para atender este tipo de partos? ¿Médicos u obstetrices? Nosotros debemos de recalcar que como obstetrices nosotros tenemos una formación de 4 años más nuestro 5.º año de salud rural. Entonces, durante los 5 años estamos viendo siempre embarazadas, estamos atendiendo partos ya desde el 3er semestre. Entonces, en comparación con los médicos, ellos solo reciben 6 meses de lo que es ginecología y obstetricia. Entonces, donde les enseñan las cosas básicas que deberían de saber para poder atender un parto normal. Es decir, que la paciente esté con vía, que atiendan el parto en una posición litotómica o posición ginecológica. Entonces, los médicos abarcan muchas cosas. Claro que son igual profesionales que pueden atender partos, pero la diferencia con nosotros, como había dicho Lisbeth, es el acompañamiento que tenemos con las mamás. Nos involucramos con ellas, estamos en lo que es de la psicoprofilaxis, respetamos el apego inmediato, el apego precoz, el corte oportuno. Entonces, si alguien desea seguridad en su embarazo, igual nosotros les apoyamos en eso. Entonces, esa es la gran diferencia. Los médicos sí pueden atender partos, pero no en el grado que nosotros atendemos por el acompañamiento que tenemos antes, durante y después del parto. Tenemos otra consulta. ¿En qué afecta una cesárea a los bebés? La cesárea afecta específicamente a ese lazo que se crea en el apego inmediato. Es decir, cuando una mujer tiene un parto natural, se hace el apego inmediato, es decir, sale el bebito y de una se le pone en el pecho de la mamita. Entonces se crea ese lazo afectivo, el amor que se crea entre los dos. Una vez que se realiza una cesárea, no hay ese contacto piel a piel. Entonces no se crea ese vínculo entre el binomio madre-bebé. Es recomendable un parto natural porque tú tienes la elección de estar con un acompañante, tienes la oportunidad de tener la lactancia materna en la primera hora de vida, el apego precoz, un corte oportuno del cordón umbilical. Una cesárea se debe hacer literalmente cuando hay complicaciones en la madre o en el recién nacido. Ahí se amerita una cesárea. Mientras tanto, no. Entonces, ese lazo que se crea entre la madre y el bebé solo se logra a través del parto natural. Tenemos otra consulta. ¿La madre puede exigir el acompañamiento en un hospital público? Por supuesto. De hecho, un tema de esta charla que vamos a hablar en un momentito, en todo lo que tiene que ver con el Ministerio de Salud Pública, se implementó una estrategia que se llama ESAMIN, que es de los establecimientos de salud amigos de la madre y el niño. Este nos puede decir que, claro, la madre, como les habíamos mencionado, tiene todo el derecho de exigir el acompañamiento por su pareja, por un familiar. Todo tiene que ver con el respeto y volverle el protagonismo a la mamá desde este momento. Listo, no tenemos más dudas. Continuemos, por favor. Gracias. Vamos a hablar acerca de cuál es nuestro rol como obstetras en la atención del parto y todo lo que es el control del embarazo. Entonces, nosotros como obstetrices, nuestro principio es no hacer daño. Y no hacer daño significa no separar.
¿Qué quiere decir esto? Como lo que habían dicho, ¿no? En una cesárea, incluso por ser a veces, si es que se la realiza de alto riesgo, no puede existir este contacto piel con piel. Pero si es que es una cesárea sin complicaciones, las madres pueden exigir esto. El hecho de que sea cesárea no significa que les van a separar de sus bebés, pero muchas veces por el desconocimiento no exigen sus derechos. Ya los habíamos mencionado cuáles son los derechos que tiene la mamá y cuáles son los derechos que tiene el recién nacido. Entonces, eso, no separar porque es un cambio o es algo que va a involucrar y le va a afectar al bebé en el futuro. Otro principio que nosotros debemos de tener es que no vamos a violentar la intimidad, más bien nosotros la respetamos. Entonces nosotros estamos y confiamos en que las mamitas saben parir, en que ellas necesitan estar caminando, ellas necesitan estar gritando, necesitan estar en silencio. Entonces, ¿qué es lo que pasa en los hospitales? Quieren controlarlo todo esto, entonces no permite esa intimidad. Hay muchos profesionales alrededor de la paciente, se asusta. Entonces lo que necesita la mujer al momento de dar a luz es silencio, es sentirse segura, es sentirse protegida. Entonces esto es lo que nosotros tratamos de privar, de que esté ahí siempre, de que se respete la intimidad para que se sienta segura y llegue a ser un nacimiento exitoso. Nosotros somos especialistas en la atención de partos normales. Entonces, por lo tanto, promovemos lo que son los procesos fisiológicos y vamos en contra de toda la tecnología que está siendo mal utilizada. Entonces, claro que la tecnología ha avanzado inmensamente y nos ayuda, pero muchas veces un monitoreo continuo, la realización de tactos a cada rato, la puesta de vías, son cosas que no son necesarias porque no conocemos exactamente cómo funciona el parto. Entonces, ese es el principal problema que nosotros vemos en lo que está sucediendo y lo que no están respetando, porque les están atendiendo profesionales que no están muy de acuerdo con lo que es el parto humanizado y todo lo que esto involucra. Las gestantes, como les he dicho, son mujeres sanas. No son, a partir del siglo XX se les consideran como mujeres enfermas, pero tenemos que cambiar otra vez la mentalidad. Tenemos que hacerles confiar que son sanas, que ellas saben, confían en su cuerpo. Como les dije, el bebé es el que le dice a la mamá cómo tiene que dar a luz. Entonces, no tenemos por qué nosotros guiarle. Más bien, la mamita es la que se guía en su propio parto. Las mujeres pueden parir, nosotros confiamos en la capacidad de ellas, las acompañamos y dejamos que el parto evolucione espontáneamente, no intervenimos. Para dar un claro ejemplo, para que me entiendan un poco mejor acerca de cómo funciona la fisiología, nos vamos a imaginar cuando las mujeres se colocan una bota, cuando se colocan esas botas que son grandes, que van hasta la rodilla. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros tenemos que coger, meter el pie, hacer ciertos movimientos para que nos quede bien, subir el cierre, nos paramos, caminamos y vemos si es que está bien. Entonces, el mismo proceso, este efecto es conocido como el efecto bota. Todo lo que nosotros hacemos con el pie para acomodarnos es lo mismo que hacen las mamitas al momento de que están en trabajo de parto y cuando van a dar a luz. Entonces ellas no pueden estar quietas porque necesitan movimiento, porque si tienen dolor ellas necesitan caminar, necesitan acostarse, necesitan sentarse, necesitan estar en cuclillas en la posición en las que ellas se sientan más cómodas. Entonces, ¿por qué se las obliga a estar acostadas en una cama, a estar con una vía que no les permite el libre movimiento? Entonces, si tomamos en cuenta esto, les va a ayudar demasiado y tomar en cuenta eso, ¿no? Que siempre las mujeres van a adoptar la posición en la que ellas se sientan más cómodas. Continuamos. Tengo una duda. ¿Es mejor dar a luz en un centro de salud o una maternidad pública? Tenemos nosotros el error de llamarlo maternidad. Maternidad se considera, es un lugar donde va a estar la mamita durante 12, 24 horas según cómo haya evolucionado el parto. Entonces, muchas veces lo confunden a la maternidad del centro o del sur como maternidad,
cuando y su nombre correcto sería Hospital Gineco-Obstétrico, en el caso del Centro Isidro Ayora. Entonces se le llama maternidad y las mamitas piensan que deben de ir allá a dar a luz porque es un hospital de tercer nivel, porque hay ginecólogos especializados, porque hay más alta tecnología. Pero como lo habíamos mencionado antes, ese hospital gineco-obstétrico son para mamitas que tienen patologías, que su embarazo es de alto riesgo, que necesita una cesárea inmediata, que necesita una valoración del recién nacido porque es prematuro. Entonces, ¿cuál es la mejor opción para las mamitas? Dar a luz en un centro de salud tipo C, que es lo que hay, y son considerados como centros de maternidad, porque tienen como les digo, este espacio donde van a poder realizar su psicoprofilaxis, estar acompañadas, pueden caminar, hacer ejercicios y elegir la posición en las que ellas quieren dar a luz. Estos centros de salud están adecuados para que si quiere dar a luz de pie, se cuelgue de una tela que está desde el techo. Si quiere dar a luz en cuclillas, va a haber una colchoneta en el suelo. Si quiere dar a luz arrodillada, hay unas barras en las paredes donde ella puede sujetarse. Entonces, si es que es un embarazo normal, no hay riesgo y la mejor opción es dar en un centro de salud, no en hospitales, porque todos los embarazos normales los van a convertir en un embarazo patológico y en un parto patológico. La mínima cosa, van a decir, no es una cesárea o no, el bebé tiene taquicardia o tiene bradicardia, necesitamos hacer eso, cuando no es lo correcto, o sea, no le dan a la mujer la libre decisión de su parto. Y otra opción que se valora incluso en esta pandemia es la de dar un parto planificado en casa, que también es una válida opción si es que las mamitas no desean salir por el miedo, que esto igual estaremos hablando el siguiente domingo un poquito más profundo. Tenemos otra consulta. Al parecer, el primer padre de la noche que nos comenta, le deseamos un feliz día. Nos pregunta, si una madre tiene un embarazo de alto riesgo, ¿puede dar a luz en casa? Bueno, primero, un embarazo de alto riesgo no precisamente va a terminar en una cesárea, por así decirlo, porque alto riesgo ya nos pone en tensión pensando en que estamos tratando algo peligroso. Entonces, debemos valorar por qué es el alto riesgo, ya sea por una enfermedad materna, ya sea por alguna complicación del feto en este caso, o por qué es el alto riesgo. Entonces, la respuesta pues sería que sí, tomando en cuenta obviamente que debemos tener todo bajo control. Es decir, ningún parto es igual, todo puede evolucionar de manera favorable, pero siempre debemos de estar pendientes de que algo puede pasar. Y en ese caso debemos tener nuestra salida, es decir, a dónde acudiríamos si es que ese parto se llegara a complicar. Todas las precauciones que amerita el caso. Por eso nosotros realizamos siempre una historia clínica completísima, con exámenes, ecografías, y de ahí valoramos si es que en este caso se puede o no realizar un parto en casa, un parto domiciliario. Y para continuar vamos a ir con una pregunta más y para que continúen con la exposición. ¿Y cuál es la diferencia entre el parto humanizado y el parto medicalizado? Hay una diferencia. En el parto humanizado hay la psicoprofilaxis, que significa métodos que nos ayudan a mermar el dolor durante el trabajo del parto y por ende en el parto. Entonces, a veces muchas personas del área de la salud, a veces ya las mujeres se quejan, tienen mucho dolor y dicen, no, vamos a ponerles un medicamento, un analgésico para aliviar ese dolor. Entonces, cuando existen maneras no farmacológicas para aliviar ese dolor, mediante masajes, mediante técnicas de respiración, mediante la hidroterapia, mediante la bailoterapia. Entonces, existen diferentes técnicas que nos ayudan a aliviar el dolor. También, aparte de eso, por ejemplo, muchas personas del área de salud también, por ejemplo, la mamita, quieren que rápido dar a luz. Entonces dicen, vamos a ponerle una medicación igualmente para que salga rápido el bebé.
cuando eso se debe tomar como un acto natural y la mujer misma, es el cuerpo mismo de la mujer se encarga de saber cuál es el momento que ella debe dar a luz. Eso no debe ser forzado. Ya, siempre y cuando nosotros veamos como alarmas que nos permitan decir, no, ya hasta ese tiempo el bebé ya tiene que nacer y no nació, entonces ahí sí nosotras tenemos que actuar, pero si no se debe tomar como un acto natural que la misma mujer y el organismo puedan dar a luz. Continuamos. El Ecuador tiene el 41% de cesáreas, que se ha ido incrementando hasta un 60% en los últimos 8 años, a pesar de que en el Ecuador existe la ley de parto humanizado, que es el que obviamente nos ayuda a disminuir la tasa de cesáreas. Aquellos profesionales están capacitados a atender partos patológicos y complicaciones materno-fetales graves. Muchas veces nos brindan la posibilidad de tener un parto humanizado. En los hospitales, todo está controlado, ya sea por médicos ginecólogos, por médicos generales, eliminando la capacidad que tiene la mujer para parir. Esto es importante aclarar. No nos estamos yendo en contra de la profesión de los médicos, ni nada por el estilo. Solamente queremos recalcar nuestra función como obstetrices, porque nosotros, como ya les había mencionado Katy con anterioridad, nosotros nos preparamos básicamente para esto, para atender a una mujer embarazada, para atender un parto normal, para brindarle a ella su más libre expresión en todo el contexto del parto y el embarazo y todo lo que tiene que ver con ello. Entonces, miedo a la improvisación del parto. Por tal motivo quieren tenerlo todo controlado. Los ginecólogos y los hospitales están preparados para atender un parto normal. A esto me refiero que por lo general siempre tenemos la mentalidad de que se va a complicar, de que vamos a tener cualquier cosa. Y eso de cierta manera como decimos, el miedo nos hace actuar. Entonces, pero el hecho de que tengamos miedo y no dejemos que un parto evolucione por sí solo es lo que nos trae, por ejemplo, las cesáreas. Porque se puede demorar, porque no puede estar rotando de la manera adecuada. Por todo eso, nosotros ya lo vemos como complicaciones. Y por ende, estando en el hospital, tenemos el material necesario y lo primero que optamos por hacer es una cesárea. Entonces, no dejamos que el bebé, que la mamá realicen su trabajo, como les había mencionado también. Ellos son los protagonistas. No de esto dejamos a un lado que hay que tomar siempre las precauciones porque cualquier complicación se puede presentar, pero no todo debe terminar en una cesárea. Entonces también nosotros buscamos la humanización del parto, buscamos que se respete sus derechos de la mamá, del bebé. Las mujeres paren y las obstetrices ayudan si es que es necesario. No interferimos, solo apoyamos, respetamos su tiempo y también su espacio. Entonces, como lo dijo M. Weiner, para los ginecólogos el no haber visto nunca un parto normal es el problema. ¿A qué nos referimos con esto? A que, por ejemplo, tal vez el hecho de que no hayan tenido la oportunidad de ver todo el tiempo, el proceso, tener, qué sé yo, la paciencia de estar al lado de la paciente, de la mujer embarazada, que está en su labor, que a veces puede durar muchas horas. A veces eso puede ser lo que complique y lo que no les permita ver un poquito más allá. Vuelvo a recalcar, no nos estamos yendo en contra de la profesión de cada uno, todos estamos preparados para dicha materia en lo que nos preparamos, pues entonces lo importante es que como nosotros mencionamos, nosotros no estamos para intervenir, sino más bien para acompañar. Continuamos. Bueno, yo les voy a hablar el parto humanizado según el ESAMIN. ¿Qué significa el ESAMIN? Son los establecimientos de salud como amigos de la madre y el niño. Esta normativa fue creada por el Ministerio de Salud con la finalidad de disminuir la mortalidad y la morbilidad materna y neonatal a
través de diferentes pautas, como son una atención adecuada de la atención materna, un parto humanizado y una atención adecuada del recién nacido, y una asesoría en planificación familiar y el apoyo y la promoción de la lactancia materna. Esas pautas se enfoca el ESAMIN. Además de esto, el ESAMIN establece la atención con calidad y calidez, tanto materna como neonatal, que asegure un buen inicio de vida del recién nacido y de la madre por ende. Entonces, los objetivos del ESAMIN son los siguientes: promover la calidad de la atención materna, promover un parto humanizado, promover una atención adecuada en las emergencias obstétricas y neonatales, y además promover y fomentar la lactancia materna. El ESAMIN está compuesto por 4 componentes. Cada componente tiene sus pasos, que en total son 24 pasos. El primer componente tenemos el general, que está compuesto por un paso, el prenatal, que está compuesto por 6 pasos, el parto y posparto, que está compuesto por 11 pasos, y es en el que nos vamos a enfocar ahora, y el de la lactancia materna, que está compuesto por 9. Entonces, vamos a hablar del parto y posparto, el tema de hoy. Entonces, el primer paso es permitir el acompañamiento de cualquier persona por elección de la madre. Entonces, la mamita aquí puede elegir a la persona que se sienta con más confianza, ya sea la pareja, la hermana, la mamá, que estés en el momento del trabajo de parto, parto y posparto. Entonces, ella le va a ayudar en todo este proceso. El segundo paso es garantizar un ambiente acogedor y el respeto de las prácticas ancestrales. Es decir, la mamita aquí debe sentirse que está como en su casa, más o menos. Entonces debe sentirse segura, confiada, que no le van a criticar si es que se queja de mucho dolor, que no le van a criticar si está preguntando cada rato, ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué tengo esto? Entonces, además deben respetar sus prácticas ancestrales. Hay muchas culturas, por ejemplo, que dicen que se llevan la placenta para enterrarles. Entonces, uno debe respetar esas prácticas. Entonces, debe preguntar, ¿usted se quiere llevar la placenta o no? Entonces, a eso se refiere con el respeto de las prácticas ancestrales. El siguiente paso es asistir a la madre para que se movilice y por ende pueda elegir la posición que ella desee. Entonces, aquí la madre tiene absoluto derecho en decidir, yo quiero dar a luz parada, sentada, en cuclillas o acostada, en la manera que ella se sienta más cómoda. Entonces, nosotros no tenemos que decirle, usted va a dar a luz acostada, porque para mí es un poquito más cómodo, ¿no? La mujer debe dar a luz como se siente más cómoda. Si ella se siente más cómoda de dar parada, entonces da parada. La otra es proporcionar métodos no farmacológicos para el alivio del dolor. Como hablábamos, hay diferentes métodos como la psicoprofilaxis que ayudan a mermar el dolor a través de técnicas de respiración, a través de masajes, a través de la bailoterapia, que son técnicas que van a ayudar por sí mismo a disminuir el dolor. Entonces, no necesariamente necesitamos administrarle un analgésico para que cese el dolor o para que merme el dolor. Hay diferentes técnicas. El otro, evitar procedimientos invasivos y cesáreas innecesarias. ¿A qué se refiere esto? A veces, el personal de salud, cualquier personal de salud, por ejemplo, a veces el bebito no está descendiendo bien, entonces no esperamos ni el tiempo adecuado y de una cesárea. Entonces, como dijo mi compañera Liz, hay veces que partos de alto riesgo también se puede atender en casa. Entonces, tenemos que ver todos los factores que están alrededor de la madre y determinar si puede dar un parto natural o si necesariamente es necesario una cesárea. La otra, garantizar la aplicación de las prácticas integrales a la atención del parto. Es decir, ¿a qué se refiere esto?
que la mamita tenga derecho al apego precoz, que tenga derecho a la lactancia materna en la primera hora de vida, que tenga derecho a ese contacto piel a piel. El otro paso es realizar procedimientos médicos al recién nacido frente a la madre. Como había dicho, entonces, para ya resumirlo, el examen es una implementación que está haciendo el ministerio para que las mamitas conozcan sus derechos y puedan decidir y puedan exigir dentro de su plan de parto y transporte todas estas opciones. Entonces, muchas veces no conocen, entonces no saben que tienen derecho a elegir la posición, a estar con su bebé, a que no lo separen. Entonces, esta normativa del examen ya es aplicable en todos los centros de salud. Entonces, las mamitas que estén próximas a dar a luz deberían de conocerlos, deberían de repasar para que puedan exigir sus derechos y recordar que durante esta pandemia todavía no hay ningún artículo comprobado que nos diga que no puede existir el contacto piel a piel porque aumenta el riesgo de que vaya a sufrir el bebé de COVID, o que hay que cortar el cordón umbilical porque se está traspasando a través de la mamá. No hay ningún estudio todavía comprobado. Entonces, todas estas normativas todavía deben de seguirse cumpliendo. Podemos continuar. Antes de empezar con las preguntas y comentando en esta charla, en esta reunión de esta noche, porque el hecho de que sea cesárea no quita los demás derechos de la mamá. Es decir, es otra manera de dar a luz. El bebé realiza de otra manera su nacimiento. Entonces, no tenemos por qué quitarle ese derecho a él de que sea recibido por su mamá, de que exista el apego precoz, de que pueda existir la lactancia materna inmediata, siempre y cuando, como les expliqué, toda la resolución de la cesárea haya salido en óptimas condiciones. ¿Podemos continuar con las preguntas? Claro, así es. Nos dicen, yo fui paciente de la maternidad y no me dieron a escoger el modo de dar a luz. ¿Eso es aceptable? Como lo habíamos mencionado, en la maternidad, me imagino que debe de ser la maternidad Isidro Ayora. Como les había dicho, es Hospital Ginecobstétrico Isidro Ayora. Entonces, ahí van pacientes con alto riesgo, pacientes que tienen patologías. Entonces, muchas veces los derechos en la maternidad sí son vulnerables. No pueden permitir a la mamita que esté caminando porque hay 10 pacientes ahí. No pueden, muchas veces le adelantan el parto con oxitocina sintética porque ya tienen que desocupar esa cama porque abajo hay una preclántica que necesita ser subida directamente a centro obstétrico. Entonces, sí, no cumplieron sus derechos. Ella pudo haber exigido, pero es más complicado porque es un hospital encargado de partos patológicos, complicaciones maternas. Entonces, muchas veces ahí en la maternidad no se cumplen estos derechos que acabamos nosotros de mencionar. Listo. La siguiente consulta dice, una obstetriz puede guiar a la madre durante todo el embarazo e incluso hacer más probable que ella pueda dar a luz de manera normal, aunque anatómicamente su pelvis sea estrecha y el médico le mencione desde la primera intervención que es candidata a cesárea. Sí es importante lo que tiene que ver con la pelvis, porque es una estructura ósea. Entonces, debemos saber que que hay ciertos conjugados, hay ciertos movimientos que el bebé tiene que hacer para pasar a través de todo el canal de parto. Entonces, la valoración de la pelvis es algo fundamental, básicamente. En la primera consulta uno le hace una exploración física completa. Entonces, ahí vamos a determinar, pero la evolución que tiene que ver con el momento del parto puede ser favorable o no. Si es que ya se determinó que una pelvis es estrecha, sí se debe tener los cuidados necesarios porque realmente el bebé no puede atravesar por todo este canal de parto. Entonces sí se podría realizar una complicación, es cuando tenemos distocias de hombros, cuando el bebé no puede seguir descendiendo. Entonces eso sí
sería una complicación. Entonces, pero una buena valoración por alguien que realmente sepa de la exploración acerca de la pelvis. Para aclarar un poquito también debemos de tomar en cuenta que no se puede determinar desde el primer control, porque muchas veces se considera, ¿no?, que las pacientes que miden 1,50 m, el médico le ve y no, es muy pequeñita, no va a poder dar los partos normal, es cesárea, pero no le dan oportunidad. Entonces también depende los diámetros de la pelvis, pero también los diámetros del bebé. Entonces, si el diámetro del bebé es mayor a 9,5 y el conjugado obstétrico están dentro de los límites, puede dar a luz tranquilamente. No le puede decir un médico desde el principio que es cesárea cuando ni siquiera le da la oportunidad de que el bebé se desarrolle. Entonces, incluso durante el parto, ahí es cuando se puede ya completamente descartar que tenga una pelvis estrecha, cuando vemos que no hay descenso y la cabeza sigue en el plano móvil. Entonces ahí sí vemos, entonces podríamos sospechar de una estrechez pélvica. Pero mientras tanto no, a través de movimientos que la paciente puede adoptar durante la psicoprofilaxis, cambia y tranquilamente puede dar parto normal. Tenemos otra consulta. Mi esposa ha sufrido de varios abortos y un óbito fetal. Si ella se vuelve a embarazar y es considerada paciente patológica, ¿se podría considerar el parto en casa? Ya. A través de la historia clínica nosotros evaluamos a partir de 3 abortos, las mamitas ya son consideradas abortadoras habituales. Y si es que ya tiene un óbito fetal y es otro riesgo. Entonces ya solo con esos 2 antecedentes ya es considerada una paciente de alto riesgo. Pero ahora tenemos que valorar cuál fue la situación, por qué se produjeron los abortos. Puede ser por cromosomopatías, por una mala implantación, por miomas, infinidad. Y ya que se haya desarrollado y haya llegado a producirse un óbito fetal, también es importante saber por qué se produjo. Yo que sé, digamos, tenía preeclampsia y no se la pudo tratar a tiempo y por eso el bebé se murió, o porque el bebé tenía alguna cardiopatía, o porque hubo ausencia de líquido. Entonces, es una paciente de riesgo, pero la posibilidad de dar un parto a luz en casa depende de los factores de riesgo por los que se hayan producido. Entonces, mediante la historia clínica podemos determinar y darle a la mamita la seguridad de que pueda tener un parto en casa. Continuamos. ¿Cuáles son las condiciones idóneas para que se lleve a cabo un parto humanizado? Tiene que ver el ambiente. El ambiente en el que se va a realizar el parto debe tener una luz tenue, una temperatura adecuada, debe presentar una atmósfera de tranquilidad y paz. La embarazada obviamente debe estar aislada de todas las presiones, ruidos, preocupaciones externas. También debemos tener el trato humano, ser más complacientes, respetarla. La actitud de todos los acompañantes en ese momento debe ser de mucha cooperación. Se debe obviamente evitar el pensamiento racional, es decir, no darle órdenes, no interrumpirla en el viaje que ella está realizando en ese momento, un viaje se está conectando con su interior, está esperando a su bebé, entonces es un momento de ella. También debemos sumergirnos ya y aceptar que el dolor es parte del proceso. El dolor es, como les había mencionado, es lo que nos hace actuar. Entonces ella sabe que mediante el dolor, para la producción de endorfinas, amortigua y modifica todo esto que tiene que ver con este proceso. Es necesario que también la mujer escuche su cuerpo y le diga y lo deje actuar. Y obviamente tener libertad de movimiento, la mejor postura que ella escoja para el momento del expulsivo, es decir, la salida ya del bebé del canal de parto. Eso básicamente. ¿El peso del bebé o el tamaño de su cabecita podría ser un limitante para un parto normal? La medida de la cabeza del bebé sí, puede ser un factor que puede determinar una cesárea, debido a que
la pelvis tiene una medida. Entonces, más o menos, la cabecita del bebé debe medir lo que mide nuestra pelvis para que pueda pasar por ahí la cabecita del bebé. Si la cabecita del bebé es muy grande, no va a pasar por ahí. Y aunque la mujer puje y puje y puje, no va a pasar. Por eso, una vez que se hace un tacto vaginal, se debe valorar bien la medida, ya sea si es una pelvis adecuada y si la medida de la cabecita del bebé es la adecuada para pasar por el canal del parto. Porque si no valoramos eso en el momento que ya esté dando a luz, vamos a tener complicaciones y es por eso que se producen esas cesáreas de emergencia. ¿Es normal que realicen episiotomía? La verdad, no. En el principio de la charla les había hablado acerca de las cosas que no se debe hacer de rutina. Una de estas es la episiotomía. Esta se inventó básicamente porque al evaluar la vulva de la mujer, uno piensa que el bebé no va a salir. Entonces, lo más factible para el profesional que está atendiendo el parto para evitar desgarros es realizar la episiotomía. La episiotomía es un corte que se realiza en la vulva. La vulva es la parte externa de la vagina. Entonces, para evitar desgarros se realiza la episiotomía. No se debe realizar de rutina, no porque sea su primer bebé se debe realizar episiotomía, porque ese es otro mito de que porque es primigesta y va a dar a luz a su primer bebé, tiene que por ley ir la episiotomía. No es así. ¿Se puede tener un parto normal si el bebé tiene el cordón umbilical alrededor del cuello o se debe programar una cesárea? En nuestra experiencia como obstetrices hemos visto que incluso hasta con doble circular de cordón, el bebé puede nacer por parto normal. No es una indicación de cesárea, a menos que el cordón tenga nudos, que eso sí puede resultar en una asfixia. Pero muchas veces en ecografía, como el bebé ya está totalmente encajado y muchas veces no es posible visualizar el cordón. Entonces, sí, se puede dar parto normal porque lo único que cambia un poco es que nosotros ayudamos ahí sí al bebé a nacer. Al momento que está enredado el cordón en el cuello, lo que hacemos es que sale el bebé, quitar el cordón para evitar que haya una asfixia o una complicación, pero no es indicación de cesárea. Si el bebé se encuentra sentado, ¿qué es recomendable hacer para no optar por una cesárea? Ahora, existen métodos como que dicen que si les hacemos masajes para girar al bebé, pero estos no están recomendables en el parto. Entonces, se ha visto casos que sí, una vez sentadas y a veces se presenta una emergencia y se puede dar a luz, pero en una emergencia y no se tuvo las medidas y de unas se puede dar un parto sentado. Hay diferentes maniobras que tú puedes utilizar para ayudar al bebé a salir en esa posición, pero la recomendable es una cesárea en estos casos y no se recomienda que vayan a hacerse masajes para que les den la vuelta al bebé ni nada de eso, porque eso puede poner en peligro la vida del bebé. ¿Cuántas sesiones de psicoprofilaxis son necesarias? Lo recomendable son 5, donde vamos a ver los cambios fisiológicos, después se ve lo que es el trabajo, lo que es el parto, cómo va a ser la posición en la que la paciente va a dar a luz, despejamos miedos. Si es que al terminar las 5 sesiones de psicoprofilaxis nosotros vemos que no está totalmente la mamita segura o tiene más dudas, se puede hacer las sesiones que la mamita desee. Incluso la psicoprofilaxis va después del parto también. Esas son todas las consultas. Le recordamos a todas las personas que nos están siguiendo que pueden visitarnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Naciendo con Amor, o a nuestro WhatsApp, el 098-376-7714. Listo. Recordemos que el siguiente domingo vamos a estar hablando de lo que es parto en casa. Entonces queremos dar una introducción de lo que es un parto humanizado
y ya profundizaremos en el tema ya de parto en casa, quiénes pueden dar a luz, cuándo está contraindicado, qué se puede hacer, cómo prepararnos. Entonces, les esperamos el siguiente domingo. Sí, muchas gracias. Como todas las noches que nos han estado acompañando, les agradecemos un montón, un abrazo inmenso y una hermosa noche. Igual agradeciéndoles por conectarse esta noche, por escucharnos de este tema y invitándoles el domingo para que se conecten a esta misma hora y puedan aprender un poquito más acerca del parto humanizado, enfatizado en casa.